Con la parte posterior. Esta vez en la parte posterior. Y en la parte posterior vamos a mencionar una primera capa de la misma manera, que la vamos a llamar superficial. Esta capita superficial vamos a agarrar y vamos a describir músculos. Primer músculo, braquio radial. Braquio radial. Segundo músculo, músculo extensor radial. Extensor radial largo. Músculo extensor radial corto. Músculo extensor común de los dedos. Otro. Músculo extensor del dedo meñique. Y otro músculo extensor ulnar del carpo. Ulnar de quién? Del carpo. Bueno, mencionemos braquio radial en torno a origen, inserción, inervación y función. Otra vez corregimos una característica de su libro y hoy conocemos un detalle. Por encima de los cóndilos hay una cresta, se llama cresta supracondilia. Por encima de los cóndilos existe esta cresta, se llama supracondilia. Hasta ahí la correcta descripción de su libro. Lo que su libro dice en su tabla es proximal. No debería ser proximal, debería ser distal. Distal del húmero. Distal del húmero. ¿Dónde se inserta? Proceso estiloides del radio. Y otra corrección que vamos a hacer a su libro. Su libro menciona en su recuadro solo nervio radial. Nosotros, la anterior clase, ayer, estudiamos nervio radial, nervio ulnar y las ramas del radial. ¿Cuáles eran las ramas del radial? Superficial y profunda. La superficial es cutánea y la profunda es muscular. No hay otra, ¿verdad? Hay otra que nace en el brazo, se llama cutánea posterior del brazo. Las únicas ramas. Por lo tanto, en su recuadro debería decir nervio radial profundo como inervación para todos estos músculos. Para todos debería mencionar nervio radial profundo. Porque hemos descrito ayer que el profundo es muscular. ¿Estamos? Muy bien. Otra función. ¿Qué hace el braquio radial? Es el único que hace flexión. Otra literatura anatómica no lo describe en la cara posterior. Acá y solo acá está descrito en su libro como un músculo perteneciente a la cara posterior. ¿Qué dice la Target? Dice anterolateral. Describe un compartimento anterolateral. ¿Para qué? Para separar este concepto. Es el único que es flexor. Realiza flexión. ¿Flexión de qué? El antebrazo. Todos los demás son extensores y es el único que queda como flex. Bueno, entonces eso es la descripción de Keimur. Keimur me dice que está en la capa posterior. Les hago la comparación con otra literatura. Es mejor separarlo y decirlo. Es un anterolateral. ¿Sí? El único que es anterolateral. Y
complementa su función sola, que es flexión. ¿Sí? ¿Flexión de qué? Del antebrazo. Bueno, entonces valoro flexión del antebrazo. ¿Cómo hago la valoración? Le digo a mi paciente que de la misma manera realice semipronación. Y en semipronación, resistencia. Y palpo a este, al braquio, que realiza flexión del antebrazo. En el antebrazo, dice que cuando lean no solo el recuadro, ¿no? La parte literal, existen dos músculos que no pasan de antebrazo a la mano. Hay dos músculos que no pasan de antebrazo a la mano. Uno de ellos es el brachioradial. ¿Pero en qué parte? En la parte posterior, porque si hablamos de la parte anterior con esa descripción, en la parte anterior está el pronador redondo y el pronador cuadrado. No pasan igual de antebrazo a mano, ¿sí? Y se van a topar cuando lean, por eso, con este concepto. Existen dos músculos que no pasan de antebrazo a la mano. ¿En qué cara? En la cara posterior. Uno de ellos es el brachioradial. ¿Estamos con ese concepto también? Bueno, entonces ahí está función del músculo, valoración del músculo. Otro, extensor radial largo. Ahora miren lo sencillo que es describir extensores, más sencillo que flexores. Porque el origen se resume con eso. Epicóndilo lateral. No necesito hacer más descripción que eso. Epicóndilo lateral, ¿sí? Para todos los grupos. Bueno, en su inserción es otra cosa. El largo, radial largo, se inserta en la cara dorsal del segundo metacarpiano. En la cara dorsal del segundo metacarpiano. Entonces, esta es mi cara dorsal del segundo metacarpiano. ¿Sí? Entonces, este músculo, el extensor largo del carpo, va a esta cara. No se olviden que esto es primero, esto es segundo, tercero, cuarto y... Entonces va a la cara dorsal, repito, del ¿qué metacarpiano? Segundo metacarpiano. Bueno, ¿qué más? ¿Qué hace ¿qué es mi nervio? Mi nervio es lo que acabamos de escribir. El nervio radial pro, ¿qué hace? Realiza la extensión de la muñeca. Extiende la muñeca, el carpo. Extiende el carpo. ¿Cómo se realiza la extensión del carpo? Esta es flexión del carpo de la muñeca, y esta es extensión de la muñeca. ¿Estamos viendo? Flexión, flexión, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué valoro y cómo lo valoro? En flexión, y miren cómo valoro contra resistencia. ¿Estamos? Hago extensión contra resistencia. El extensor radial corto, el corto, igual. ¿Qué es esto? Dorso. Esto es palma. Entonces va a la cara dorsal. ¿De qué metacarpiano? Tercer metacarpiano. Tercer metacarpiano. Cara dorsal del tercer metacarpiano. Función del extensor radial corto. Función del extensor radial corto. ¿Qué hace? Igual, extiende el carpo. Extiende el carpo a la muñeca. ¿Qué descripción, además del recuadro, me aporta Kay Moore? Me dice, el radial corto se encuentra debajo, en su parte proximal, debajo del largo. Repito la descripción. El extensor radial corto, en su parte proximal, está debajo del largo. ¿Sí? Otra descripción para allá. El extensor radial corto está debajo en su parte proximal del extensor radial largo.
Vayamos al extensor común de los dedos. Miren, epicóndilo lateral, está claro el concepto, ¿no? Epicóndilo lateral. Ahora, miren lo que se menciona. Se llama, en su inserción, proyección extensora. ¿Qué es la proyección extensora? En su recuadro lo van a encontrar. En la descripción, que no se equivoque. ¿Qué dice en la descripción? Vayamos a graficar para entender qué es la proyección extensora. ¿Qué vamos a graficar? Metacarpianos, 4 metacarpianos voy a graficar. Y acá, para que se entienda, va a estar el del dedo gordo más grueso. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. ¿Se entiende ese concepto? Falanges. Acá no necesito graficar porque este va al común de los dedos, no voy a graficar las falanges. Acá falange proximal, falanges proximales, falanges medias y las falanges distales. Falanges distales. ¿Estamos con este esquema? ¿O no se entiende el esquema? Estos son metacarpianos. Quinto y sexto falange. ¿Qué me describe Kay Moore para entender la proyección extensora? Lo primero me describe la articulación metacarpo-falange y me dice, entre el metacarpo y la falange proximal se produce esta inserción triangular. Vemos, entre el metacarpo y la falange proximal, ¿en qué cara estamos? Dorsal. Se produce esto. Vienen los tendones, ¿de qué músculo? Del extensor común de los dedos. Ahí está el tendón del extensor común de los dedos. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Entonces me dice, la proyección extensora es esta. Esta es la proyección extensora. La forma triangular en su punto de inserción, del tendón del extensor común de los dedos. Esto se llama proyección extensora. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Ahora miren, ¿qué falange creen que es esta? Se llama falange proximal. ¿Esta qué falange es? Media. ¿Y esta qué es? Distal. Ahora, para entender lo siguiente, dice, de la proyección extensora salen bandas. La banda medial hace esto. ¿Vemos a la banda medial o no vemos a la banda medial? ¿Qué se llama esto? Repito, banda medial, porque va hacia la línea media. No se olviden que este es el quinto metacarpiano. Banda medial. ¿A qué falange está yendo? Medial. Y miren la banda lateral. ¿A dónde va? A la falange distal. Esta se llama banda lateral. Entonces la proyección extensora no es simplemente una proyección extensora, es una bifurcación de los tendones. El tendón primero se hace triangular en la articulación metacarpo-falange. Segundo, hay dos bandas, una medial que llega hasta la falange medial y otra lateral que va a llegar hasta la falange distal. ¿Para qué hace esto? Para compensar. ¿Por qué? Porque en el cuerpo solo vamos a tener un extensor común de los dedos, de la mano. En la parte anterior teníamos dos, flexor superficial común de los dedos
y flexor profundo. Tenemos dos y los dos se han visto en la pieza, los dos son gruesos. Entonces, ¿cómo compenso la función de dos músculos que son fuertes, grandes? Entonces el tendón va a tener, el de la parte posterior va a tener lo que hacer con inteligencia. Es 1 contra 2. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, no me queda de otro. Bifurcaré mis tendones. ¿Recuerdan que el flexor profundo hace esto? ¿Sí? Hace esto. El superficial, ¿qué hace? Esto y esto. Con dos movimientos distintos. Hacer esto, ¿sí? Y esto. Eso hace el superficial. Y el profundo, repito, hace esto. ¿Sí? Entonces, el extensor común tiene que reponer de ambos movimientos. Tiene que primero hacer extensión para ambos o ambas situaciones. Extensión para reponer el profundo, el movimiento del profundo, del flexor profundo. Y movimiento para reponer el flexor superficial. ¿Sí? Entonces ahí está, reponiendo. ¿Cómo lo logra? Bifurcando tendones, haciendo que sus tendones lleguen hasta las falanges dis. Solo su tendón. Entonces hemos entendido qué es la proyección extensoral. Una bifurcación del tendón. Eso es proyección. ¿Dónde encuentro? En la articulación metacarpofalángica. Ahí está la proyección extensora. ¿Estamos? Y luego tengo mis dos bandas. Una banda medial y una banda lateral. Listo. Ahí está claro. Bueno, ¿quién lo inerva o qué función tiene el extensor común de los dedos? Extiende los 4 dedos medial. 4 dedos. Eso hay que tenerlo claro. Vamos con el extensor del dedo meñique. Igual el epicóndilo lateral, pero miren dónde va. Su libro, en su recuadro, dice proyección extensora. Sí, va aparte de la proyección extensora, pero no es su punto de fijación. Keimun se olvida mencionar el punto de fijación primario. ¿Cuál es? La cara dorsal de la falange media. ¿De qué dedo? ¿De qué dedo? El quinto dedo, o también llamado meñique. ¿Sí? Entonces, en su libro dice, otra vez me dirán, ¿por qué dice entonces proyección extensora? ¿Usted quién es? ¿Qué hace libros de anatomía hace? ¿Dónde está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, con color verde. Este es el extensor del dedo meñique. ¿Pasa o no pasa por la proyección extensora? A eso se refiere. Pero no termina en ese punto. Termina en la cara dorsal de la falange media. Gracias a que existe una independencia en inserción, puedo hacer esto. Puedo extender solito al mismo. ¿Por qué? Porque, repito, hay una independencia en inserción. ¿Sí? Entonces ahí está el. Vamos con el ulnar del carpo. Igual, epicóndilo lateral. ¿Pero a dónde se dirige? Cara dorsal del quinto metacarpiano. Cara dorsal del quinto metacarpiano. Cara dorsal del quinto metacarpiano. Cara dorsal. ¿Y qué hace entonces el extensor ulnar del carpo? Extiende. ¿Qué va a extender? El carpo. Ahora les daba una pregunta ayer, ¿no? Tengo que revisar hoy. ¿Qué pregunta les da? ¿Quién colabora al flexor radial del carpo y quién colabora al flexor lunar del? Estos dos, el flexor radial largo y corto,
colaboran con la abducción. Estos colaboran con abducción. ¿Abducción de qué? Carpo. ¿Cómo es la abducción del carpo? Ahí está, abducción del carpo. ¿Y en su trabajo qué tendría que estar la pregunta? Tendría que estar, los que colaboran son el músculo extensor radial largo y extensor radial corto. ¿A quién? Al flexor radial del carpo. ¿Y quién colabora con la abducción? Abducción del carpo. El extensor ulnar del carpo. ¿A quién le colabora? Al flexor ulnar del carpo. ¿Con qué movimiento? Ahí está. ¿Se ve la abducción o no se ve la abducción? Entonces ahí está, respondiéndose a su pregunta. Bueno, ya tenemos la primera capa, ¿o qué capa le hemos dicho? Capa superficial. Y cuando yo quiera valorar, lo único que tengo que hacer es palpar y ubicar en mi paciente. ¿Quién está? ¿Tú ves acá tu chama? Un ratito. Entonces, claro, ahí salen las cámaras. ¿Por qué? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Al paciente lo primero que hago que es consentimiento informado. Buen día, soy el doctor Ayala. Voy a explorar si tiene alguna alteración a nivel de los músculos. ¿Me permite? Muy bien. Entonces haga esta posición. Haga esta posición y mire el movimiento que va a realizar. ¿Ve el movimiento que va a realizar? Primero siempre ejemplifican el movimiento. Luego, contrarresistencia. Va a hacer sigue el movimiento. Yo voy a hacer presión. Y palpo. ¿Qué palpo? Si es extensión del carpo, y digo, a este lado, lado ulnar, el extensor ulnar del carpo. Ahí voy a palpar el ulnar. A este otro lado, ¿qué voy a palpar? Voy a palpar el radial. ¿Estamos? ¿Sí o no? Muy bien, ahí está el radial del carpo. Los dos, el largo y por debajo estará el corto, apoyado sobre el radial. ¿Sí? ¿Estamos claros? Gracias. Vamos con otro. Tenemos una segunda capa. A la segunda capa le vamos a llamar profundos propiamente dichos. Tenemos una segunda capa, les vamos a llamar a la segunda capa profundos. Y en esta capa vamos a encontrar al músculo supinador, músculo supinador, ¿sí? Y vamos a encontrar músculo supinador y vamos a encontrar al músculo extensor del dedo indicador, del dedo índice o indicador, los dos nombres para el índice, indicador o índice, los dos solamente en esta caja. Lo otro va a ser los emergentes, pero va a ser un grupo, una capa. Bueno, acá tenemos el supinador. ¿Dónde se origina? ¿Les suena la cresta supinadora? ¿La fosa supinadora? Ahí está entonces su origen. Ya saben su origen. Entonces el músculo supinador se origina en la cresta supinadora y la fosa supinadora. Va y se origina en la cresta supinadora y una fosa supinadora. ¿En qué hueso? Ulna. Ahí está, ulna. ¿A dónde se inserta? En la cara anterior, lateral y posterior. ¿A quién lo está envolviendo, creo? Al radio, pero en su parte proximal. Proximal del radio. No se olviden que el movimiento de supinación es un giro del radio, ¿no? Pronación, giro del radio, medial.
supinación, giro lateral del. ¿Estamos? Entonces ahí está, supinación, giro del radio. Bueno, parte proximal del radio, su cara anterior, lateral, posterior. Igual, mencionamos mi nervio radial profundo. Profundo. ¿No? Y funciona. Una característica del nervio radial, ¿no? En el coraco braquial, ¿quién lo perfora? ¿Quién lo atraviesa? Nervio musculocutáneo. Al supinador también lo atraviesa alguien. El nervio radial. ¿Sí? Entonces al supinador lo atraviesa el nervio radial. ¿Y cuál es la función? Supinar. Músculo extensor del dedo índice. El extensor del dedo índice viene desde la cara anterior. ¿Anterior de quién? Del radio y parte de la ulna. Cara anterior del radio y parte de la ulna. Parte de la ulna. Y mencionar que en relación a dónde se va a insertar el extensor del dedo índice, va a dirigirse a la falange media. ¿Pero en qué cara? En la cara dorsal. Otra vez cara anterior. No es cara anterior, cara posterior. Perdón, cara posterior del radio. Falange media de la cara dorsal, ahora sí, falange media, cara dorsal. Inervación, acá cambia la figura. Como una continuación del nervio radial profundo. Continuación. ¿Sí? Continuación, no rama. Viene mi nervio interóseo. ¿Qué interóseo? Posterior. Pero no, repito, no como una rama, sino como una continuación. ¿De quién? Es una continuación del radial profundo. Como en la literatura anatómica, el profundo se hace más profundo. Entonces, cuando se hace más profundo, cambia de nombre. Se llama interóseo posterior. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué función tiene el extensor del dedo índice? Extiende el dedo índice. ¿Cuándo? Cuando señalan, ¿no? Ahí está. El extensor del dedo. ¿Qué? Vamos con otra. No es capa, se llama un grupo de músculos en la capa profunda. Se llaman los emergentes. ¿Por qué se los llama a este grupo emergente? Porque están, su origen en la porción profunda, pero luego salen a la parte superficial. Por eso se llaman emergentes. ¿Cuáles van a ser emergentes? Músculo abductor largo. ¿De quién? Pulgar. Pulgar, el abductor largo. Otro músculo emergente, a su ladito. Músculo extensor corto del pulgar. Algunos ya les he presentado estos músculos. Y otro que está separado se llama músculo extensor. El extensor largo del pulgar. Corto, largo. ¿Estamos? ¿Qué dice del abductor largo del pulgar? Este igual acá. La cara posterior y proximal de 3 segmentos. El radio, membrana interósea y ulna. Membrana interósea y ulna. El abductor largo del pulgar va a la cara dorsal del primer metacarpiano. Cara dorsal del primer metacarpiano. Cara dorsal del primer metacarpiano. ¿Quién le da la inervación? Ahora sí, me quedo para todos estos. Mi nervio interóseo
interóseo posterior. ¿Qué hemos dicho del posterior como descripción? Es una continuación del nervio radial profundo. ¿Qué hace el abductor entonces? Abducción. ¿De quién? ¿Cómo es la abducción del pulgar? Miren. Abducción del pulgar. Y en la tabla también van a ver que colabora con la extensión. Sí, colabora con la extensión para hacer abducción. Pero para hacer extensión propiamente tenemos el extensor corto del pulgar. Cara posterior del radio. Cara posterior del radio. Y se dirige a la cara dorsal. Cara dorsal de la falange proximal. ¿Proximal de qué dedo? Del pulgar. El dedo pulgar. ¿Qué hace entonces el extensor corto del pulgar? Extiende el pulgar. ¿Pero en qué articulación? En la metacarpofalángica. No es lo mismo decir extensor corto que extensor largo. Miren la flexión del pulgar en la metacarpofalángica. Entonces, este hace la extensión desde esa posición. Y el largo va a ser desde esta posición. Esto es flexión del pulgar, la flexión. Miren los dos movimientos de flexión del pulgar. Metacarpofalángica e interfalángica. ¿Se nota la diferencia? Entonces ahí, en la metacarpofalángica va a producir extensión. En la metacarpofalángica. Por eso va a la falange proximal, ¿no? Y el extensor largo del pulgar, miren, ¿quién diría? En la cara posterior de la ulna. Y se inserta en la cara dorsal de la falange distal. ¿De quién? Del pulgar. Del pulgar. ¿Qué hace el extensor largo del pulgar? Extiende el pulgar. ¿Pero en qué articulación? Interfalángica. Interfalángica. Muy bien. Ahora, vamos a asociar dos músculos que están uno cerca al otro. En su tabla no está en este orden, por si acaso. Lo más bonito es ponerlo en este orden. Y asociar a estos dos. El tendón de estos dos está lateral y el extensor largo está algo medio. Miren cómo puedo ver al extensor largo y al abductor. El tendón más superficial que veo al hacer abducción es del abductor y el extensor corto. Y el otro es del extensor largo. Y entre el largo y el corto se forma una depresión, un hueco. ¿Vemos este hueco o no vemos este hueco? Hemos dicho tabaquera anatómica. Se van a acordar de tequila, ¿ven? Ya se han acordado de tequilera anatómica. Primero eso dice. Entonces vamos y mencionamos la tabaquera anatómica. Una área, tabaquera anatómica. Una área limitada, por un lado, por el extensor corto del pulgar y abductor, ¿qué abductor? Largo. Y lo otro, entre el extensor, ¿qué? Largo del pulgar. Muy bien, entonces este cuenco se forma entre esos dos. ¿Para qué sirve? Contenido. La arteria radial, luego de pasar en la parte delante de la SO, para ir hacia la muñeca, gira. Y justo la arteria radial se encuentra en la profundidad
de la tabaquera anal. Contenido entonces, arteria radial. Dice, por el techo de la tabaquera, entre la piel y el tejido subcutáneo, va a venir un nervio, el nervio radial superficial. Otro contenido, nervio radial, ¿radial qué? Superficial. Ahí está el radial superficial. Hemos entendido la tabaquera anatómica o tequilera. Entonces, vamos con otro concepto. Ya no de antebrazo. Vamos al concepto de mano. ¿Qué vamos a describir primeramente en mano? Funciones describe Facebook. ¿Qué funciones? Una de las principales, prensión. La mano realiza la característica de prensión. ¿Sí? Puede ser prensión con fuerza, prensión en gancho, pero al fin y al cabo, prensión. La primera descripción entonces, prensión con fuerza. Y para describir la prensión con fuerza, ¿qué cito? Digo un concepto. Los músculos anteriores del antebrazo y los músculos de la mano colaboran a esta prensión. ¿Sí? Allá el compañero que está al final. Venga. Que se está cayendo. No. Venga. Entonces, vamos a medir la fuerza. ¿De quién? De los músculos de los músculos del antebrazo y de los músculos de la mano. Entonces, ¿cómo voy a hacer la valoración? Primero, hacer que el paciente cierre la mano. Buen día, soy el doctor Ayala, puedo hacer una examinación, una revisión, ¿me permite? Muy bien. Entonces, lo primero, que el paciente solo haga esto. ¿Sí? Entonces, le pido por favor que sus manos realice prensión y apriete, fuerte, eso, muy bien. ¿Estamos viendo? Ahora le digo al paciente, mire, relájese, suelte las manos. Van a hacer esto en semiología y que no les dé miedo. Un dedito, dos deditos a su paciente, usted agarre el mismo. Eso, sujete. Y otros dos deditos al otro lado. ¿Sí? ¿Están viendo? Y le digo, presiona, con toda la fuerza. Bueno, rómpame los dedos. No sé, ya pasado, fuerte. Así con esa ropa. Entonces, con esto, ustedes van a ser subjetivos. Van a poder valorar ¿qué? La fuerza del músculo y la integridad de un nervio en especial. ¿Qué nervio? El nervio mediano. Me toca. ¿Sí? Entonces, usted entre sus... ¿Por qué se va a valorar mi fuerza. ¿Sí? Ahí está, valora mi fuerza. No mucho, sino débil, vale. Valora, pero mi fuerza. La integridad de la fuerza de mi mano y del antebrazo. Siente la presión. Entonces, eso se llama, una de las funciones de la mano, presión con fuerza. Tómese. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a valorar la fuerza? Muy bien. Después de valorar la fuerza, no solo hace eso la mano. ¿Qué más hace? Hace sujeción y prensión. Estamos en prensión. Sujeción y prensión en gancho. Hacemos fuerza cuando ¿qué? En determinación al peso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo utilizamos esa característica de fuerza? Para levantar algo pesado, ¿no? ¿Sí? Pero cuando quiero elevar un maletín, ¿qué voy a realizar? Voy a realizar, la mayoría de los maletines no pesan. Si pesara mucho, tendría que ser la presión con fuerza. Pero la mayor parte de las veces que hace la mano, presión en gancho. ¿Sí? Entonces, otra de las funciones de la mano es realizar, junto con los músculos del antebrazo y mano, presión en gancho. ¿Estamos? Muy bien. Tenemos otra característica, muy aparte de la prensión. Es el movimiento en pinza.
Y el movimiento en pinza podemos realizarlo igual con precisión o con fuerza. Con precisión, ¿cuándo? Ustedes están haciendo el movimiento en pinza con precisión. Escribir. ¿Sí? No están haciendo fuego, porque están agarrando solo la pinza con bronca. No, ¿verdad? Eso es un movimiento de pinza preciso. Entonces esto es igual a escribir. Listo. Pero pueden hacer con fuerza, ¿no? Pueden ir a pellizcar. Pero no pellizcar. Para sacar un objeto, retirar un objeto que necesite, pues, y donde el espacio esté reducido. Sí. Cuando quieran sacar un cabellito, por ejemplo. Entonces ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a completar funciones. Solo hay 3 más. Nada más, 3 más. 3 funciones más, la primera pregunta. Completar funciones. Segundo, ya que estamos en mano, vamos a mencionar fascias. ¿Cuál es la primera fascia a mencionar? Se llama fascia palmar, la que va a formar la aponeurosis palmar. Entonces, vamos a mano y describamos fascias. ¿Qué vamos a describir? Antes de describir fascias, mencionemos túnel carpiano. Túnel carpiano. Es importante la descripción de túnel carpiano, su límite. ¿Sí? Vamos a recolectar un concepto de acá, otro concepto de acá y otro concepto de Henry Rouvier, porque no hay mucha descripción detallada de túnel carpiano en su límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos del túnel carpiano? ¿Quién forma? Los huesos del carpo. ¿Qué huesos? Los de la primera hilera y segunda hilera. En la primera hilera, en la primera fila, está el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisciforme. ¿No? 4. En la segunda hilera, el trapecio, el trapezoide y el hueso grande. ¿Son todos los huesos? ¿Cuál va? Es la hinchada. Pero no forma parte del túnel carpiano. ¿Estamos? Entonces, repito, tenemos estos huesos, excepto el hueso ganchoso. Tenemos un retináculo, se lo llama retináculo de los flexores. Hemos vuelto a ir a la parte anterior y acá hemos señalado y hemos visto ya en la pieza con algunos el retináculo de los flexores. Muy bien, y los tendones. Tendones de músculos del antebrazo. Recuerden que muchos tendones pasan por debajo del retináculo de los flexores. Hay uno que no pasa, el flexor palmar. ¿No? Hemos visto que en algunos pacientes se eleva, ¿no? De Macedo, por ejemplo. ¿No? Y contenido. ¿Cuál es la parte más importante de este túnel? El nervio mediano. El nervio mediano. Estamos con el nervio mediano. ¿Sí? Repito, esta descripción no está a cabalidad en su libro. Entonces, ¿por qué me interesa esta descripción? Porque acabo de describir características de prensión, fuerza y gancho. ¿Sí? Muchas veces los músculos pueden estar carentes de fuerza por daño en el músculo o por daño en el nervio. ¿Quién inerva la mayoría de los músculos anteriores del antebrazo? Mediano, ¿no? Entonces, imagínense que por alguna razón uno de los tendones se inflama. Ya de por sí el espacio que hay entre huesos de carpo, los tendones, pasando por debajo del retináculo, es pequeño. Y si se inflama un tendón, ¿le va a oprimir o no le va a oprimir al mediano? Le va a oprimir. Cuando sucede esto, hay un síndrome, se llama síndrome del túnel carpiano. Así se llama, síndrome del túnel carpiano. En el síndrome del túnel carpiano, ¿a quiénes les da? A los panaderos. ¿Sí?
Pero ahora no los panaderos modernos, porque ahora todo es máquina, ¿no? Que ponen a una batidora. Antes, ¿qué hacían los panaderos? Toda una vida de pan, a las 2 de la madrugada entraban a su trabajo y a amasar, ¿no? A amasar. ¿Creen o no creen que se va a inflamar esos tenedores? Sí, ¿no? Peor todavía si el panadero no hace ejercicio o tiene una dinámica para que los músculos estén bien, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, digamos que ninguno ha hecho pan este último mes. No, le pongo a hacer pan y para toda la universidad, para los 1.288 estudiantes que son. Entonces, Sí, solo se puede ordenar 60 al día. Entonces, imagínense hacer pan para 10.000. ¿No? Entonces van a sufrir, pues obviamente, una tendinitis. Y la tendinitis va a oprimir al mediano. ¿Quién creen que también, además del panadero, tiene síndrome de túnel carpiano? Los médicos. ¿Quiénes? Los cirujanos. Porque una cirugía, ¿cuánto dura? ¿Han visto ustedes ya? ¿Ya han entrado a anfiteatro? Horas. ¿Ya han visto la muñeca que necesitan para diseccionar? ¿Sí? Y tripliquen el trabajo, porque el cirujano no se queda 1 horita, 2 horitas, se queda 8 horas, 10 horas, ¿sí? A veces la cirugía. Y muchas veces tiene que estar uno cortando, el otro ayudando. ¿Qué hace? Separadores, por ejemplo. ¿Sí? Separadores. Bueno, las cirugías abiertas. Entonces, ¿qué pasa con el cirujano? Igual, síndrome del túnel carpiano. ¿Qué cirujano? El que no hace ejercicio. Porque acá el que tiene una dinámica y tiene contextura, no he visto paciente cirujano que haya o tenga esa característica. Te lo digo por experiencia, porque ¿a quién viene el cirujano? A ir donde el médico ocupacional. ¿Para qué? Para que me dé mi baja médica. Entonces viene a mi persona el cirujano y yo valoro. ¿Sí? Y entre los que valoro, obviamente viene el cirujano que no tiene masa muscular y es el primero que le da. ¿Qué se le sugiere para una posterior rehabilitación? Que gane masa muscular. Hay mujeres traumatólogas, tengo una colega que es traumatóloga, está en forma, está en fitness, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque necesita para su trabajo realizar, ¿no? Reposición, necesita reponer una luxación de hombro, necesita jalar. Si ella es la traumatóloga, ella tiene que hacerse cargo. Por eso les digo a las señoritas y jóvenes, a los dos por igual, que levanten el cuerpo, hagan la misma característica, les va a tocar, no solo acá, en su práctica profesional. ¿Eh? Bueno, ¿qué más? Ahí por eso la parte del túnel carpiano. Lo siguiente. Ahora sí, fascias. Fascias. ¿Qué fascias estábamos mencionando? La fascia palmar, que va a formar la aponeurosis palmar. Neurosis palmar. Esa es la aponeurosis palmar. Y esta misma fascia se va a dividir en dos. Una fascia tenar y otra fascia hipotenar. Estamos claros con la fascia. ¿Qué va a hacer? Va a dividirse en dos, tenar e hipotenar. Y en mano les presento a esas dos regiones. Esta es mi región tenar. Pueden agarrarse los músculos que están debajo del pulgar, eso es tenar. Y en la porción medial encontramos a la región hipotenar. Pueden palparse los músculos de la región hipotenar. ¿Sí? Bueno, vayamos con la región tenar. Dice que con qué región tenar. ¿Qué mencionamos? Músculos. ¿Cuáles músculos? Primero, al abductor corto del pulgar, al flexor corto del pulgar, otro al oponente del pulgar, otro al aductor, ¿de quién? Del pulgar. Entonces, ¿qué vamos a describir? Vamos a ir de atrás adelante esta vez. Tiene función, inervación, origen e inserción.
Acá estamos con origen, inserción, inervación y función. ¿Cómo creen que es la función? Su nombre del músculo me dice. El abductor, abducción. El flexor, flexión. El oponente, oposición. Y el aductor, aducción. ¿Listo? Fácil de mencionar. Inervación. Estos tres, nervio mediano. Y este que es el aductor, nervio ulnar. Nervio mediano, nervio ulnar. ¿Qué van a hacer ustedes? Origen e inserción solo. ¿Sí? Ahí está. Ojo que hay cabezas, ¿no? El flexor corto tiene superficial y profundo, el aductor tiene una transversa y una oblicua. ¿Y qué más? Van a hacer el síndrome de esfuerzo repetitivo. Con eso van a hacer tres cosas. Completar funciones de mano, origen e inserción de los músculos de región tenar y el síndrome de esfuerzo repetitivo. El único que van a hacer, ¿cuántas líneas les pido? 6, ¿no? 6 son. Cualquier trabajo es 6 líneas.